vamos a sumergirnos en los misterios de una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la historia, los sumerios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sociedad que existió hace más de 5000 años pudo dejar un legado tan impresionante? Desde sus avanzados conocimientos en astronomía y matemáticas hasta sus mitos y leyendas que aún nos intrigan, los sumerios son un verdadero enigma. Vamos a tener 4 invitados en el podcast que te darán una visión más profunda sobre esta fascinante civilización antigua. Antes de comenzar, los invito a que se acomoden, se relajen y se preparen para un viaje a través del tiempo. Hoy vamos a explorar los misterios de la antigua civilización sumeria en nuestro podcast. Los sumerios tienen mucho que enseñarnos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el increíble mundo de la antigua Sumeria. Me encanta. Una civilización que floreció hace más de 4.500 años en Mesopotamia, ¿no? Donde está Irak actualmente. Exacto. Y dejaron un legado, impresionante. Escritura, leyes, una arquitectura monumental. De verdad. Y misterios que todavía nos tienen de cabeza. Totalmente. Sumer es como, ¿de dónde salieron? ¿Qué? Aparecen de repente en la historia con un nivel de sofisticación que no... Alucinante. Sí, un enigma. Uno de los más grandes de Sumeria. Solo repentina aparición con un desarrollo tan avanzado. Uf. Y hablando de enigmas, ¿qué me dices de la lista real sumeria? Sí. Esa lista de reyes. Con reinados. Absurdos. Miles de años. ¿Cómo es posible? La lista real sumeria es un documento único, la verdad. Genera preguntas que respuestas. Ya te digo. Algunos creen que podría interpretarse literalmente. ¿En serio? Sí, sugiriendo que seres divinos o semidivinos gobernaron en la antigüedad. No, esos reyes. Eso sí que es una historia. Parecería una película de Hollywood. ¡Ja, ja! No, hay otras explicaciones, ¿no? Más allá de... Claro. Se ha planteado que la lista real podría ser propaganda política, ¿sabes? Para legitimar el poder de los gobernantes. Claro. Mi tatarabuelo gobernó 80.000 años, así que este trono me pertenece. Exactamente. O tal vez su concepción del tiempo era diferente. Diferente. Sí, esos reinados tan largos podrían simbolizar la importancia de los gobernantes. Interesante. Y hablando de reyes y reinas, no olvidemos a la reina Kubaba. Una figura fascinante. La única mujer en la lista real. ¿Y gobernó por un siglo? Sí, alrededor del 2500 a.C. en Kish. Marcó una época, aunque no se sabe cómo llegó al poder. Un misterio. Su presencia en la lista nos da una idea del rol de la mujer en Sumeria. Y eso me lleva a otra pregunta. He leído que las mujeres en Sumeria tenían más derechos que en otras sociedades de la época. Es cierto. Sí, comparado con otras civilizaciones, las mujeres sumerias gozaban de una posición privilegiada. ¿Privilegiada? Sí, tenían derecho a la propiedad, podían comerciar e incluso divorciarse. No me digas, eso sí que es sorprendente. Hay ejemplos concretos de mujeres influyentes en Sumeria. Sí, ¿cómo quién? Por ejemplo, Enheduanna, una alta sacerdotisa y poeta alrededor del 200 AC. Una poeta. Sí, Ya. se la considera una de las primeras autoras conocidas. Sus himnos a Inanna, obras maestras. Increíble. Una poeta sumeria, rompiendo estereotipos desde hace miles de años. Y hablando de Sumeria, ¿qué me dices de la ciudad perdida de Arata? Arata. He leído que era una ciudad fabulosa, llena de riquezas, pero nadie la ha encontrado. Es solo un mito. Arata es un enigma. Los textos sumerios la describen como poderosa Rigaka, rival de Uruk. Pero su ubicación, un misterio. Se han propuesto varias, desde Irán hasta el Valle del Indo, pero Sin pruebas. nada concluyente. Parece una aventura de película. Ajá. Y hablando de aventuras, ¿qué me dices de la epopeya de Gilgamesh? Una obra maestra de la literatura antigua. He oído hablar de ella, pero no sé mucho. ¿De qué what? Narra las aventuras de Gilgamesh, rey de Uruk, en busca de la inmortalidad. Un rey en busca de la inmortalidad. Suena interesante. Y lo curioso es que Gilgamesh pudo ser un rey real. ¿De verdad? Se cree que gobernó Uruk alrededor del 2600 AC. La epopeya de Gilgamesh basada en hechos reales. Es posible. Eso le da otra dimensión a la historia. Y hablando de mitos y leyendas, ¿qué me dices de los Anunnaki? Los Anunnaki. Su nombre significa descendencia de Anu. Anu era el dios del cielo. Eran deidades poderosas. Sí. He leído algunas teorías. Se les atribuye la creación de la humanidad, el desarrollo de la civilización. Algunos creen que eran extraterrestres que visitaron la Tierra. ¿Qué piensas tú? Bueno, esas teorías son populares, pero desde un punto de vista académico son especulaciones. Ya. A veces la imaginación vuela demasiado. Es importante recordar que los mitos son formas de explicar el mundo, ¿no? No siempre hay que tomarlos literalmente. Tienes razón. A veces nos dejamos llevar. Pero volviendo a los hechos,
¿Qué me dices de los logros de los sumerios en matemáticas, astronomía, escritura? Los sumerios fueron pioneros en muchos campos. Desarrollaron un sistema de numeración en base 60. Base 60. Sí, lo usamos todavía. Para medir el tiempo, los ángulos. ¿En serio? Observaron el cielo con precisión, identificaron los 5 planetas visibles. Y la escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos. Increíble, el impacto de una civilización tan antigua es impresionante. Y hablando de impacto, ¿qué me dices de su famoso gusto por la cerveza? Ah, la cerveza. Ya. Los sumerios eran maestros cerveceros. Sí. Dominaron la elaboración de cerveza en el 4º milenio AT. ¿Tenían una diosa de la cerveza? Ninkasi. Una diosa de la cerveza, eso sí que es devoción. Me imagino que la cerveza era importante en su economía, su vida social. Por supuesto. Era muy popular en Sumeria. Se consumía en grandes cantidades en festividades, banquetes. Sí. Se usaba como forma de pago. Y se comerciaba con ella. Eran innovadores y les gustaba la fiesta. Me gusta su estilo. Ajá. Y hablando de comercio, ¿con qué regiones comerciaban los sumerios? Tenían una red comercial enorme que se extendía por todo el antiguo Oriente Próximo, desde el Valle del Indo Manejos. hasta Afganistán, Anatolia. Hay indicios de que incluso llegaron a Egipto. ¡Wow! Impresionante. ¿Y qué comerciaban? Importaban materias primas que no tenían. Madera, piedra, metales, ¿Qué exportaban? productos agrícolas, textiles, ceramancas. Y cerveza, por supuesto. Un negocio redondo. Sin duda. Y hablando de objetos interesantes, ¿qué me dices de los sellos cilíndricos sumerios? He visto imágenes. Son fascinantes. ¿Qué eran exactamente? Pequeños cilindros de piedra grabados con diseños complejos. ¿Para qué los usaban? Para sellar documentos, identificar mercancías, marcar la propiedad. Como una firma personal, ¿qué tipo de diseños tenían? Variados. Escenas mitológicas, religiosas, de la vida cotidiana, animales. Cada sello, una ventana al pasado. Me encantaría saber más. Son fascinantes. Creo que por hoy hemos cubierto bastante. Sí, hemos explorado muchos aspectos de Sumeria. Y aún nos queda mucho por descubrir. Pero por ahora, hagamos una pausa. Buena idea, hay mucho en qué pensar. En la próxima parte, seguiremos explorando los misterios de Sumeria, su repentina desaparición, las teorías que intentan explicarla. No se lo pierdan. Desesperamos. Bueno, retomando nuestra inmersión en Sumeria, nos quedamos con la intriga de su desaparición. Sí, una civilización tan avanzada, ¿cómo desaparece así sin más? ¿Qué teorías hay? Algo certero. No hay una sola respuesta, hay varias posibilidades. Una teoría, la degradación ambiental, Degradación ambiental. el riego intensivo. Pudo haber salinizado las tierras. Ajá. Y eso, a la larga, habría afectado la agricultura. Claro, si la agricultura era la base de su economía. Ah, Un colapso ahí. Sería devastador. exactamente. Otra hipótesis, conflictos internos, presión de pueblos vecinos. Ajá. Sumeria estaba dividida en ciudades-estado. Competían entre sí. ¿Y eso? Las debilitó, claro, y las hizo vulnerables a invasiones, como la de los acadios. Entonces, una combinación de factores internos y externos. Es lo más probable. El declive de Sumeria. Fue gradual, no repentino. Ya. Y ojo, que perdieran su hegemonía política y cultural no significa que su legado desapareciera. ¿A qué te refieres? Muchos elementos de la cultura sumeria los asimilaron los pueblos que le sucedieron. Ah, sí. Los acadios, babilonios, asirios, adoptaron la escritura cuneiforme en muchos de sus mitos, dioses, y siguieron desarrollando sus conocimientos en matemáticas, astronomía. Es increíble cómo una civilización puede dejar una huella tan profunda, incluso después de desaparecer. Ya. Y hablando de Sumeria y su impacto, antes mencionamos la escritura cuneiforme. ¿Puedes contarnos un poco más? Claro. La escritura cuneiforme, una de las más antiguas del mundo, del 4º milenio AZ. ¡Wow! Se llama así por la forma de cuña de los signos. Se imprimían sobre tabiques de arcilla. Esos signos representaban letras como a las nuestras. Al principio no. Eran pictogramas, dibujos que representaban objetos o ideas. Ajá. Luego evolucionaron, se volvieron más complejos. Ideogramas. Ideograma. Representaban conceptos abstractos y sonidos. Qué complejo. Imagino que descifrar esa escritura debió ser todo un reto. Sin duda. Descifrar la escritura cuneiforme fue un hito en la arqueología. Gracias a eso podemos leer los textos sumerios, entender su mundo. ¿Y esos textos qué nos dicen? ¿Hay algo que te parezca especialmente interesante? Hay mucha variedad. Himnos religiosos, poemas épicos, leyes, contratos comerciales, registros administrativos, hasta textos escolares. ¿Textos escolares?
No me imagino a los niños sumerios haciendo la tarea. Con ejercicios de matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas aprendían? Su sistema matemático era avanzado para su época. Usaban un sistema sexagesimal. Sexagesimal. Base 60. De ahí viene la división de la hora en 60 minutos, el círculo en 360 grados. Es increíble. Lo usamos a diario sin saber su origen sumerio. Y en astronomía, eran buenos observadores del cielo. Excelentes. Observaron los movimientos del Sol, la Luna, los planetas con mucha precisión. Elaboraron calendarios, identificaron constelaciones, registraron eclipses. Hablamos antes de que otros pueblos adoptaron sus mitos y dioses. ¿Algún mito sumerio con un impacto particular en Occidente? El mito del diluvio universal. ¿Ah, sí? La historia de Sisudra, el héroe que sobrevive, tiene paralelos con la historia de Noé en la Biblia. Es cierto, la similitud es asombrosa. ¿Crees que los autores bíblicos se inspiraron en el mito sumerio? Es posible. Las culturas antiguas estaban conectadas, es normal que compartieran ideas, creencias. Claro. La transmisión de mitos a través del tiempo y el espacio. Fascinante. Totalmente. Y hablando de conexiones, volvamos a los sellos cilíndricos. El comercio ayudó a difundirlos. Sin duda. Los sellos cilíndricos eran objetos muy apreciados, no solo por su función práctica, también por su valor artístico. Ya veo. Se han encontrado sellos sumerios en lugares lejanos. Prueba de su comercio. Entonces, además de bienes materiales, intercambiaban cultura. Exacto, el comercio no era solo para necesidades materiales, también para el intercambio cultural. Los sellos cilíndricos. Testimonio de la influencia sumeria. Y ahora, volviendo a los misterios, hay un tema que me intriga. La lengua sumeria. Sí. He leído que es una lengua aislada, sin parentesco con ninguna otra lengua conocida. Yeah. ¿Cómo es posible? Es un enigma sin respuesta definitiva. El sumerio no se parece a ninguna otra lengua, ni antigua ni moderna. Increíble. No hay conexión con las familias lingüísticas conocidas. Es como si hubieran llegado con su propio idioma, completamente diferente. Algunos lingüistas creen que podría ser una reliquia de una población anterior a los pueblos semíticos e indoeuropeos. Un idioma fantasma, hablándonos de un pasado aún más remoto. Me fascina la idea de que haya tantos misterios por resolver. La historia es un puzzle gigante. Cada nuevo descubrimiento, una pieza más. Sí. Pero siempre faltarán piezas, enigmas, que nos desafíen a seguir investigando. Y eso es lo que hace la historia tan apasionante. La búsqueda del conocimiento, la posibilidad de descubrir algo nuevo. Exacto. La historia no es algo fijo, inmutable. Es un diálogo entre el pasado y el presente. Y los sumerios tienen mucho que decirnos. Sin duda. A pesar del tiempo, los sumerios nos siguen fascinando. Sus logros, sus misterios, su visión del mundo. Su legado, un recordatorio de la capacidad humana para crear, innovar, dejar huella. Y hablando de legado, dediquemos los últimos minutos a sus innovaciones tecnológicas. Hablamos de la escritura, las matemáticas, la astronomía. Algo más que destacar. Bueno, los sumerios fueron pioneros en muchos campos, más allá de la escritura, matemáticas y astronomía. Ajá. Destacaron en agricultura, arquitectura, metalurgia, medicina. ¿Y puedes darnos ejemplos? Claro, en la agricultura desarrollaron sistemas de riego complejos. Les permitieron cultivar en las áridas tierras de Mesopotamia. Ah, sí. Construyeron canales, diques, sistemas de almacenamiento para controlar inundaciones y aprovechar el agua al máximo. Debieron ser unas obras de ingeniería increíbles para la época. Sin duda. Y en arquitectura, nos dejaron un legado impresionante. Inventaron el arco y la bóveda. El arco y la bóveda. Elementos que revolucionaron la construcción. Permitieron crear estructuras más grandes y complejas. ¿Hay algún ejemplo famoso de arquitectura sumeria? Algo que haya sobrevivido. La mayoría de las construcciones sumerias han desaparecido, pero podemos apreciar su grandeza en los restos de los zigurats. Los zigurats. Templos escalonados. Se elevaban sobre las ciudades. El zigurat de Ur, uno de los mejor conservados. Debieron ser impresionantes. Imagino la vista desde la cima, toda la ciudad. Exacto. Los zigurats no eran solo centros religiosos, también cumplían una función social y política, el corazón de la vida urbana, un símbolo de poder. Hablando de poder, los sumerios también desarrollaron técnicas avanzadas en metalurgia. ¿Con qué metales trabajaban? Cobre, bronce, oro. Fabricaban herramientas, armas, joyas, objetos rituales, con gran maestría. Incluso desarrollaron aleaciones. Aleaciones. Combinaban metales para obtener materiales más resistentes. Unos expertos en metalurgia. ¿Y en medicina? ¿Qué sabían? La medicina sumeria era una mezcla de magia y conocimientos empíricos. Ya veo. Usaban plantas medicinales, hacían cirugías simples, tenían técnicas de diagnóstico, basadas en la observación de los síntomas. Interesante como en las culturas antiguas, medicina y magia iban de la mano.
Hablando de conocimientos, a lo largo de esta inmersión, hemos mencionado la importancia del comercio para los sumerios. ¿Qué papel jugó el comercio marítimo? Fue fundamental. A través del Golfo Pérsico, establecieron rutas comerciales con la India, el Valle del Indo, la península Arabia. Alcance. ¿Y en qué navegaban? Construían barcos de madera, algunos bastante grandes y sofisticados, con velas y remos. Hay evidencias de que fueron pioneros en la navegación marítima. Increíble pensar en esos antiguos marinos, surcando los mares en busca de nuevas rutas. Los sumerios, una civilización excepcional. Su impacto en la historia es innegable, totalmente. Nos dejaron un legado invaluable. Nos inspiran con su ingenio, creatividad, su capacidad para superar los desafíos. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los sumerios. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Que se sientan motivados a seguir explorando la historia y los misterios de las civilizaciones antiguas. Ha sido un placer compartir este recorrido. Recuerden, la historia, la arqueología están en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento, nuevas perspectivas. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Nos vemos en nuestro próximo episodio.